Imagínate esto. Europa, principios de 1945. La Segunda Guerra Mundial está llegando a su fin. El Ejército Rojo avanza implacablemente desde el este y las fuerzas aliadas se abren paso desde el oeste. En medio de este caos, en el corazón de Alemania, se encuentra una ciudad conocida como la Florencia del Elba, Dresde, una joya barroca, famosa por sus palacios, iglesias y museos. Un centro cultural que, hasta ese momento, había escapado en gran medida de la devastación que asolaba el resto del país. ¿Por qué Dresde, una ciudad de arte y belleza, se convirtió en el objetivo de uno de los bombardeos más controvertidos de la historia? Esa es la pregunta que vamos a explorar hoy. Para entender el bombardeo de Dresde, debemos situarnos en el contexto de febrero de 1945. La conferencia de Yalta acababa de concluir. Roosevelt, Churchill y Stalin se habían reunido para planificar el final de la guerra y el futuro de la Europa de posguerra. Una de las peticiones de los soviéticos a sus aliados occidentales fue intensificar los bombardeos sobre el este de Alemania. El objetivo era sembrar el caos, interrumpir el movimiento de tropas y suministros alemanes hacia el frente oriental y así facilitar el avance del Ejército Rojo. Dresde, que hasta entonces no había sido un objetivo prioritario, apareció en el mapa. Oficialmente, los aliados argumentaron que la ciudad era un importante nudo de comunicaciones y un centro industrial militar. Tenía estaciones de ferrocarril, puentes sobre el río Elba y algunas fábricas que contribuían al esfuerzo de guerra alemán. Sin embargo, el debate sobre su verdadera importancia estratégica sigue abierto. Muchos historiadores señalan que la mayor parte de la industria bélica se encontraba en las afueras de la ciudad, no en el centro histórico que fue el principal objetivo del ataque. Además, ¿era realmente tan crucial en ese punto de la guerra, con el ejército alemán ya al borde del colapso? La noche del 13 de febrero de 1945, las sirenas antiaéreas sonaron en Dresde. La ciudad estaba abarrotada. Además de sus habitantes, había decenas de miles de refugiados que huían del avance soviético, buscando un lugar seguro. Creían que Dresde, con su reputación cultural, no sería bombardeada. Estaban terriblemente equivocados. La primera oleada de bombarderos británicos llegó poco después de las 10 de la noche. Lanzaron una mezcla de bombas explosivas y de alta capacidad. Las explosivas reventaban los techos y las ventanas, exponiendo el interior de madera de los edificios. Luego, las bombas incendiarias caían sobre esta madera expuesta, desatando un infierno. Esta era una táctica diseñada para crear una tormenta de fuego. 3 horas después, mientras los equipos de rescate y los bomberos intentaban desesperadamente controlar los incendios, llegó una segunda oleada, aún más grande. Esta vez, el objetivo era maximizar el caos y las bajas entre quienes intentaban apagar las llamas o huir. Pero no había terminado. Al día siguiente, 14 de febrero, la Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzó 2 ataques más a plena luz del día. Se enfocaron en los patios de clasificación ferroviaria, pero muchas de sus bombas también cayeron sobre la ciudad ya en llamas, alcanzando a columnas de supervivientes que intentaban escapar por las carreteras. El resultado fue apocalíptico. La combinación de las altas temperaturas, que alcanzaron más de 1000 grados Celsius, y los vientos huracanados creados por la propia tormenta de fuego, arrasó el centro de la ciudad. El asfalto se derritió. El aire se volvió irrespirable. Las personas que se refugiaron en sótanos murieron asfixiadas por la falta de oxígeno o cocidas por el calor extremo. El famoso horizonte de la ciudad, con sus cúpulas y torres, se convirtió en una pila de escombros humeantes. La iglesia Frauenkirche, uno de los símbolos más queridos de Dresde, se derrumbó 2 días después del ataque. Las consecuencias humanas fueron devastadoras. Durante décadas, el número de víctimas fue objeto de una intensa propaganda y debate. Las cifras iniciales dadas por los nazis eran exageradamente altas, hablando de cientos de miles de muertos para demonizar a los aliados. Investigaciones históricas más recientes y rigurosas, realizadas por una comisión de historiadores alemanes, sitúan la cifra de muertos en torno a los 25.000.
aunque es un número menor al de la propaganda, sigue siendo una pérdida de vidas aterradora, en su mayoría civiles. El bombardeo de Dresde se convirtió instantáneamente en un símbolo del horror de la guerra total y planteó profundas preguntas éticas. ¿Fue un acto militarmente justificado o un crimen de guerra? ¿Fue un ataque estratégico necesario para acortar la guerra? ¿O fue un acto de terror destinado a quebrar la moral del pueblo alemán? Los defensores del bombardeo, como el propio Winston Churchill en un primer momento, argumentaron que era parte de la estrategia de bombardeo de área, una política aceptada en ese momento para destruir la capacidad industrial y la voluntad de lucha del enemigo. Afirmaban que no había distinción entre civiles y militares en una nación totalmente movilizada para la guerra. Sin embargo, los críticos, que incluyen a figuras militares y políticas de la época, lo vieron como un ataque desproporcionado e innecesariamente brutal, especialmente tan cerca del final de la guerra. La destrucción de un tesoro cultural y la muerte de miles de civiles, muchos de ellos refugiados, parecía tener poco valor estratégico real. De hecho, el propio Churchill, poco después del bombardeo, expresó en un memorando su preocupación por la estrategia de bombardear ciudades alemanas simplemente por aumentar el terror. Después de la guerra, Dresde se convirtió en una herida abierta en la memoria alemana. Durante la Guerra Fría, la República Democrática Alemana utilizó la destrucción de la ciudad como una herramienta de propaganda antioccidental y capitalista. Hoy en día, la historia de Dresde es una de resiliencia y reconciliación. La Frauenkirche, que permaneció en ruinas durante décadas como un monumento contra la guerra, fue meticulosamente reconstruida después de la reunificación alemana, utilizando muchas de las piedras originales y con donaciones de todo el mundo, incluso de Gran Bretaña. Se reinauguró en 2005 como un símbolo de paz y entendimiento. Cada 13 de febrero, los habitantes de Dresde conmemoran el aniversario del bombardeo. Se forman cadenas humanas, se celebran servicios religiosos y conciertos para recordar a las víctimas y para lanzar un mensaje contra el odio y la violencia. Es un recordatorio de que incluso de las cenizas más oscuras puede surgir la esperanza. La historia del bombardeo de Dresde nos obliga a confrontar las zonas grises de la moralidad en tiempos de guerra. Nos recuerda que detrás de las decisiones estratégicas y las justificaciones militares siempre hay un coste humano inmenso. Es una lección sobre la fragilidad de la civilización y la terrible capacidad de destrucción del ser humano, pero también, y quizás más importante, sobre nuestra capacidad para recordar, reconstruir y buscar la reconciliación. Cuando amaneció, la ciudad que había existido durante siglos ya no era la misma. Grandes zonas urbanas habían quedado destruidas. La población civil enfrentaba pérdidas, desplazamiento e incertidumbre total. Para los aliados, el objetivo era acelerar el final de la guerra, debilitar infraestructura, romper comunicaciones y reducir la capacidad alemana de resistir. Pero con el paso del tiempo, historiadores, políticos y sobrevivientes comenzaron a debatir lo ocurrido. Algunos sostienen que fue una decisión militar dentro de una guerra total. Otros creen que marcó un límite moral difícil de justificar. Ese debate no terminó en 1945. Sigue vivo hoy, porque Dresde representa algo más grande que una sola ciudad. Representa la pregunta central de toda guerra moderna. ¿Hasta dónde puede llegar una victoria antes de perder su sentido humano? Y quizá lo más inquietante es que esa pregunta todavía no tiene respuesta definitiva. Si te ha interesado este análisis histórico, suscríbete para más contenido y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Fue Dresde una necesidad o un exceso? Nos vemos en el próximo video.